ir tomando notas para esas preguntas y después de las preguntas se formarán grupos pues para compartir un poco a la luz de lo que hemos visto, lo que esto supone vivirlo, porque al final se trata de eso, ¿verdad? De encarnarlo. Así que bueno, pues vamos allá, vamos a contar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y como decía José Luis, pues nos adentramos en la cruz. Es decir, nos adentramos en el corazón de Cristo, en la sabiduría de Dios. Y para eso, pues es verdad que nos tenemos que vaciar de esos prejuicios que tenemos, ¿verdad? De esos criterios que veíamos ayer del mundo. Bueno, la cruz, a veces podemos pensar, ¡jo, qué mala suerte esto que me ha pasado! Fíjate, si no hubiera estado en ese momento. ¿Esto qué pensáis? ¿Es mala suerte? Los cristianos no creemos en la suerte, ¿verdad? Creemos en la providencia. Entonces, bueno, tiene un sentido muy profundo, ¿verdad? La cruz es un don y conlleva una tarea. Muy bien, ¿eh? Se nota que sois del proyecto Amor Conyugal. Entonces, bueno, tarea es muy andaluz, pero digamos que misión. Muy andaluz. ¿Tarea? Ah, bueno, pues entonces internacional. Pero vamos, que mi tierra se dice mucho lo de la tarea. Pero es una misión, ¿verdad? Jesucristo sabía muy bien la misión que tenía en la cruz. ¿Cuál era la misión que tenía Cristo en la cruz? Salvarnos, ¿verdad? Y esto fue lo que ayer decíamos, que era lo que a Él le daba toda esa fuerza, todas esas gracias a Dios justo antes de entregarse, ¿verdad? Este era ese motivo por el cual Él deseaba entregarse en esa cruz. No es porque sea masoquista, no es porque, sino porque encontraba un bien mayor que el propio dolor, ¿verdad? Bien, amar en la dificultad es el amor verdadero. Por eso en el retiro, cuando hablamos de amor, todo el retiro, pues en este momento de la cruz, ¿os acordáis del jarrón y todo esto? Pues es el momento de entender dónde está el mayor amor, ¿verdad? Jesús desde la cruz nos está hablando de amor. Y no porque nos esté dando una reflexión, sino Él, con su vida, con su donación, con su ejemplo. Al final le decían, verdaderamente este sí que era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vieron cómo respondía. Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Cómo Cristo respondía ante tanto mal, ¿verdad? Entonces, bueno, el amor está muy lejos de ser un simple sentimiento, ¿verdad? Hoy hay tanta confusión con esto de lo siento, no lo siento, es que no siento esto. Y cómo Cristo no sentía placer en la cruz. Se entregaba porque tuvo la firme decisión de hacer esa voluntad de Dios, ¿verdad? Y salvarnos. Entonces, Dios no quiere el mal. Cuidado, tengamos esto claro. Tengamos esto claro. Si tengo una enfermedad, si me he quedado sin trabajo, si alguien me está haciendo daño, Dios no quiere esto. Dios no quiere esto. Pero quiere, como decíamos ayer, ¿verdad?, que ese mal triunfe el bien en ese mal. En ese escenario del mal llegue a sacar un bien mayor, ¿verdad? Entonces, no quiere el egoísmo, no quiere la soberbia, no quiere el orgullo. Todo esto Él no lo quiere, pero también lo decíamos ayer, respeta esa libertad del otro y siempre al que lo está padeciendo como que le ofrece un gran bien. Si os acordáis, José, ¿verdad?, que tenía unos hermanos, que estos hermanos le traicionan, le hacen tanto daño, pero como Dios luego le ofrece un pueblo. Por eso Dios Padre permite un mal, pero luego siempre te va a ofrecer un bien mucho más grande, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo nos enseña a amar en Él, en ese mal, en esas circunstancias, en ese dolor? Y nos enseña con Él. Cómo Cristo, lo decíamos ayer, ha venido a sufrir con nosotros, esto, ¿cómo es? O sea, para elevarnos, Él se coge nuestra naturaleza, ¿verdad?, para divinizar ese sufrimiento.
Y por eso Él lo va reparando todo, asume nuestra naturaleza para luego divinizar también, ¿no? Por eso nosotros ahora tenemos que asumir la suya, contemplarle mucho en la cruz, mirar mucho a Cristo y empezar a desear amar como Él en esas circunstancias, ¿verdad? Entonces nos enseña a amar y no nos deja solos, con Él, por Él y en Él, ¿verdad? Y para convertirlas, como decíamos, en ese bien. Bien, entonces hemos dicho que la cruz es un don, ¿verdad? Esto lo tenemos muy claro y esto nos ayuda mucho a entenderlo y tiene esa misión. La pregunta, queridos esposos, es: ¿podrías ponerle nombre a tu cruz? Cada uno, escríbelo. Si tienes una o tienes varias, pero escríbela, ponle nombre propio. Esto es muy importante. Cuando mi esposo se enfada, no puedo amarle en esa dificultad. Estoy pasando una enfermedad que no comprende, me está costando abrazar. Estoy pasando una situación de paro y no comprende, ya pues tengo miedo. Cuando mis hijos se han metido en la droga o se han metido en la pornografía, etcétera, ¿no? Ponle nombre a tu cruz. Todo eso que te duele, ponlo, porque luego lo vamos a ayudar en la oración y todo esto nos va a ayudar mucho también, ¿no? Escribe la cruz que tienes y pregúntale al Espíritu Santo cuál es la tarea, cuál es la misión que Cristo quiere en esa cruz que te está poniendo como una oportunidad para crecer en el amor, ¿verdad? Y es importante que entiendas esa misión, porque eso te va a dar mucha paz. Otra cosa es que la lleves penosamente, como ayer decíamos que decía Santa Teresita, no importa. Eso es gracia y que la llevemos penosamente también es camino de humildad y todo esto, ¿verdad? Pero tienes que ver el camino. ¿Qué quiere Dios de ti, verdad? ¿Y cómo Dios va a estar contigo? Es mirarlo con otros ojos, no unos ojos naturales, que ya sabemos que nuestra naturaleza está caída, está herida, sino con esos ojos de Dios, con esa mirada trascendental, ¿verdad? ¿Cómo? Pues por esa relación con Cristo, con el crucificado, mirándole a Él, ¿no? Sin cruz, queridos esposos, nadie entra en el cielo. La pregunta es, ¿queréis ir al cielo? Sí. ¿Le habéis puesto el nombre a vuestra cruz? Sí. Pues besarla, porque es vuestra llave. Esto es importante. Bien, entonces, cada ser humano, lo decimos, cada uno tenemos una cruz. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lo decíamos ayer también, ¿verdad? Como ese amor propio nos impide amar. Venga a mirarme, y lo que me ha dicho, y lo que no me ha dicho, y lo que no ha dado. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿No? Que se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Y me siga por el camino del amor. Y me siga por ese camino de asociarse a Cristo, ¿verdad? De configurarse con Cristo para divinizar esa naturaleza nuestra que está caída y Él viene a elevarla, ¿verdad? Bien, entonces, va a ser ese medio de salvación de cada persona. Y aquí vamos a hablar personalmente. Individualismo es malo, personal es importante y nos lleva a nosotros, nos lleva a una comunión. Siempre es importante, yo tengo unos pecados personales, el otro tiene sus pecados personales, ¿no? Y ahí tiene Dios una tarea personal también, ¿verdad? Pero luego en la relación, pues va a salir, ¿verdad? Entonces, esto va a ser el medio de salvación para cada uno. Nadie, tengamos esto claro, nadie se va a salvar sin la cruz. Por eso el mundo quiere quitarnos las cruces del medio, en los colegios, en los hospitales y en todo. ¿Por qué? Porque no quiere que la miremos. Porque cuando miramos la cruz y cuando miramos al crucificado, reconocemos el amor verdadero. Quiere quitarla del medio, que ni te lo cuestiones, ni puedas ver un pequeño luz, ni una pequeña gracia, ¿no? Entonces, tiene un poder muy grande de salvación, no solo de tu propia alma, sino también de la de tu esposo, la de tus hijos. Entonces, no hay que huir de la cruz.
sino saber acogerlo. Porque es verdad que si no sabemos acogerlo, la cruz nos puede dañar y matar. Lo decíamos ayer, ¿verdad? ¿Cuántas personas hemos visto que por tener esa cruz y no saber interpretarla se han perdido? Se han perdido aún más. ¿Cuántas tentaciones nos ha podido venir? Pues lo voy a dejar, pues esto es insoportable, pues no aguanto más, pues me voy a divorciar, ¿verdad? Este es el diablo. Tenemos que entender bien qué viene de Dios y qué viene de maligno, ¿verdad? Jesús reveló a Conchita Cabrera, a la beata Conchita Cabrera, ya sabéis que es mexicana, fue esposa y madre. Y Jesús le dijo que quería que alcanzara el mayor grado de santidad en la vida religiosa, de fe, pero siendo laica. Eso os lo dice también a cada uno de nosotros. Eso Jesús quería mostrar cómo se puede vivir en el claustro de su corazón y no entre piedras. Decía él que había quien vivía entre piedras y no vivía en el claustro de su corazón, ¿no? Entonces, atención con lo que implica esto que le dice Jesús a Conchita. Le dice: Conchita, yo estoy en cada cruz. Una cruz vacía. No, está Cristo, ¿no? Entonces, en la medida que yo reconozco eso como un don, en la medida que la hago mía, para empezar creyendo, acogiéndola, aunque me cueste, aunque me duela, pero acogiéndola, como el buen ladrón. Señor, yo merezco esto, pero si no es por esto, es por lo otro. Yo lo merezco, pero no merezco hacerte daño a ti, ¿verdad? En la medida que yo bese esa cruz, ¿os acordáis de la peli de Mel Gibson, de la Pasión, ¿no? Cuando sale, se abren las puertas y le dan la cruz y la besa y le dice el soldado: necio, con desprecio, ¿no? No, Cristo es la sabiduría. Besa tu cruz, besa tu cruz, ¿no? Entonces, en la medida que yo la acepte, que la bese, aunque me cueste, estoy besando a Cristo, estoy abrazando a Cristo, estoy acogiendo a Cristo. Y de ahí vienen los frutos, porque me encuentro con el amor, que es Jesucristo. Ahí me encuentro. El encuentro no está en un retiro, en un sentimiento, porque todo eso es una patata si luego no persevero. Todo eso es una patata. Puedo tener una sensación o no sé qué. Vale, el Señor es bueno y nos da estas gracias, digamos, como se dice, que lo tengo en la punta de la lengua. Pues ahora no lo sé, pero pues como sensibles, ¿no? Sí, somos como... Pero no son las importantes, es la fe importante, ¿no? Señor, creo en ti y persevero, ¿no? Entonces, detrás de todo esto que te pasa está Dios Padre Santo. Eso es por lo que creemos. Creo en ti, Señor, confío en ti. Eso es lo que decíamos ayer, ¿verdad? La clave está en ser pequeñitos. Y dice Mateo 7, del 21 al 23, nadie puede entrar en el reino de los cielos si no hace la voluntad del Padre. ¿Queréis entrar en el reino de los cielos? Sí. Y la voluntad del Padre, pues a veces le cuesta. Cuesta porque no la entendemos, porque Él es bueno, muy bueno, es santo, es bueno y sabe más que nosotros. Y fíjate que le dice Jesús a Conchita: y ninguna cosa manifesté yo más en esta oración, la oración del huerto de Getsemaní, cuando dije: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo no sé vosotros, queridos esposos, pero a mí lo que más me admira de Jesucristo es la oración del huerto. Ese momento donde Él se echa toda esa oscuridad, todo el pecado del mundo, el que era puro y santo sin pecado, y se lo echa encima. Y aún así puede decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es para admirarnos, para arrodillarnos y para decirle: qué incómodo. Es alucinante. Porque es que cuando tú tienes tu oscuridad, ¿cuánto cuesta decir: no se haga mi voluntad sino la tuya? Nos cuesta. Cuando estamos en la oscuridad,
Es importante esto, ¿no? Y por eso Cristo le pide a Conchita, acompáñame en el huerto, acompáñame en ese momento. Solo 3 le pidió y se durmieron, qué pocos. Fíjate qué importante. ¿Dónde acoger la gracia de esta voluntad del Padre? En el sacramento de la Eucaristía. Pero no olvidemos que yo puedo ir a la Eucaristía como un muerto, que es un cuerpo presente, nunca mejor dicho. A mí me ayuda a ver esto, estoy de cuerpo presente. Uf, qué mal. Bueno, y entonces, ¿dónde puedo acogerlo? En la gracia, en la Eucaristía. ¿Cómo hay Dios? Será en ese santo sacrificio. Y cuando yo voy con un corazón abierto, cuando yo voy con el reconocimiento de que aún me falta mucho para amar como Él ama, cómo ahí Él se derrama, ¿verdad? En la Eucaristía aprendo a amar como ama el esposo, en esa donación. Bueno, entonces, esto le dice Jesús a Conchita, la cruz es el medio por el cual podéis llegar a mi corazón. No, pues sigues tú y yo me salto lo siguiente. ¿En qué momentos vimos la cruz? Pues no tenemos nada más que mirar la pasión del Señor y los descubrimos, ¿no? Y descubrimos pues ese juicio injusto que recibió Él cuando lo recibimos nosotros, ¿no? Pues cómo actuó Él, cómo actuamos nosotros, los desprecios, ¿no? Descubrimos cuando Cristo carga con la cruz. ¿Y qué es la cruz de Cristo? Pues la cruz de Cristo son los pecados nuestros, o sea que mi cruz son los pecados de mi esposo, ¿no? Principalmente es lo que más me toca cargar, ¿no? Pero Cristo tiene una actitud que es la adecuada para vivir la cruz del cristiano. La actitud de Cristo es no vivir la cruz, pues, ¿cómo diríamos? Es que se me da la palabra. Con la generosidad de dar la vida y que no te la quiten. Sí, no vivir la cruz como que me la están quitando y quejándome, ¿no? Sino lo que hace Jesús es una cosa que es fundamental para vivir la cruz correctamente, que es dar ese pasito adelante, ¿no? Es decir, no me quitáis la vida, la doy yo por vosotros. Entonces, como en esos momentos, en ese juicio injusto, en esos desprecios, en ese cargar con los pecados del otro, no es el momento de quejarme, no es el momento de reprochar, no es el momento en el que para vivir la cruz como un cristiano debo ofrecerme por el otro con este gesto, ¿no? No me quitas la vida, la doy yo por ti, por tu salvación. Bueno, vamos a ver, aunque ayer tocamos un poquito por encima, cómo la cruz es un motivo de alegría, ¿verdad? Porque es nuestra salvación, porque nos libera, porque nos santifica, por muchas razones, pero hoy lo vamos a poner así un poco para que también vosotros lo podáis tener para vuestra tarea, misión, ¿verdad? Entonces, motivos por los que la cruz debe ser un motivo de alegría para nosotros, ¿no? Compartiendo la cruz de Cristo, también participamos de su gloria. Es decir, dice 2 Corintios del 4 al 17, los sufrimientos que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. Si supierais de verdad que aceptando tu cruz vas a salvar a un hijo, por ejemplo, de una gran desgracia, ¿no la abrazarías? Su alma perdida, quizás, ¿no la abrazarías? Nos mantiene alerta. Esto es muy importante, a mí me ha hecho mucho bien esto, ¿no? Nos mantiene alerta y perseverante. Jesús nos advierte y nos anima de esta necesidad de estar alerta. Se lo ha dicho a todos los santos. Sor Faustina, a todos los santos que le ha ido hablando y revelando, siempre ha dicho, estate atento, ¿verdad? Porque es importante, muy importante, estar vigilante, preparada para el peligro. Porque el diablo siempre está como un león rugiente al acecho, a ver, ¿por dónde te puede meter? ¿Por dónde te puede tentar, no? Entonces, dice Mateo 12, 45,
Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, lo estoy leyendo, ¿no? Y entrando moran allí. Y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Bueno, esto es que lo he debido coger yo. El castellano. Bendito sea Dios, esto es Castellano antiguo. los instrumentos inútiles totalmente. Entonces, pero sí creo en la cruz, la he acogido y no hablo desde la teoría, estoy muy convencida, ¿no? Nos mantiene alerta, muy importante. Dice 1 Pedro 5 al 8, primero, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Qué importante es entender esto. Estate atento. Importante saber discernir qué viene de Dios, qué viene de mal espíritu, cuáles son las tentaciones, porque siempre ¿no? En el recuerdo, en el pensamiento, esto no sirve para nada, ¿y qué estás haciendo? Entonces, otro motivo, tercer motivo, nos convierte en hijos del Altísimo y nos permite responder amando, de verdad, no en lo fácil. Y dice Lucas 6, del 32 al 36, pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que le aman, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y si hacéis el bien solo a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a los que esperáis cobrar, ¿qué méritos tenéis? ¿Verdad? Porque la gente del mundo te deja dinero pero te pide ¿no? que se lo devuelvas. También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo. Por el contrario, a amar a vuestros enemigos, a hacer el bien, prestar sin esperar nada, será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo. Tercer retiro, no digo más. Tercer retiro. Porque Él es bueno con los malvados y con los desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Queridos esposos, esto nos pone en verdad. Y cuando no puedo, Señor, ten piedad de mí. Vamos, Señor, lo que decíamos ayer. Entendamos, la misión y la tarea está en mi corazón. Cuarto motivo, para que lo pongáis ahí en vuestra tareita. Es un medio para la purificación del propio corazón. La cruz es un medio central, representa el sacrificio de Jesús por la salvación de la humanidad y la purificación de esos pecadores, ¿no? A través de su muerte y su resurrección, Jesús nos ofrece la posibilidad de la reconciliación con Dios Padre y la renovación de un corazón. Convertiré vuestro corazón de piedra en un corazón de carne, semejante al de Dios, ¿no? Haré todas las cosas nuevas. ¿Qué haga nuevo? Tu corazón. Y haciendo tu corazón nuevo, hace tu matrimonio nuevo y hace tu vida nueva. Quinto motivo para vuestra tareita, para vuestra misión. Pueden salvar a otras almas como corredentores. Nuestra gracia del sacramento no somos ayuda adecuada para ayudarnos a fregar los platos. No, somos ayuda adecuada porque nos comprometemos a ser corredentores el uno del otro y en su peor momento ofrecerme por la salvación del otro. Nuestros dolores y pena adquieren así un gran sentido a ese sufrimiento, a esa cruz. Entonces, bien, si la cruz está presente, digamos que en los 4 evangelistas, quizás San Juan es el que quizás más lo pone esta mirada en la redención, ¿no? Por ejemplo, en Juan 12:32 dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Como Cristo está anunciando es decir, esta elevación se refiere a su muerte. Y os atraeré a mí mismo. ¿Lo veis? Yo muero. ¿Para qué? Para daros la vida, para reconciliaros con el Padre, para traeros, ¿no?, a esa vida, para daros el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, todo está consumado. ¿Qué estaba consumado? A lo que vino a hacer.
la obra redentora. Qué bonito será que el día que podamos morir, podamos decir, todo está consumado. Te llevo a mi esposo. Te llevo a mis hijos. Qué bonito es. Bueno, la cruz tiene una característica muy especial y es que es un medio para la reparación. Todos lo sabéis ya porque hablamos mucho de ese tema, ¿no? Pero querríamos profundizar un poquito en esto. ¿De dónde viene eso? ¿No? Viene que Dios Hijo ama tanto al Padre que es muy sensible a todo lo que ofende al Padre. Y claro, entonces como es tan sensible a todo lo que le ofende al Padre, Él se ofrece para reparar eso que le ofende al Padre. Claro, la cuestión es que nosotros formamos parte de ese Hijo. Desde el bautismo formamos parte de Él. Entonces, esto significa que como formamos parte del Hijo, deberíamos tener ese mismo amor al Padre, compartir con Él ese mismo amor al Padre y por tanto tener la misma sensibilidad que tiene Él, ¿verdad?, por todo lo que le ofende al Padre. Así que podemos participar de esa sensibilidad, de la ofensa hecha al Padre, de la ofensa hecha al Hijo, de la ofensa hecha al Espíritu Santo. Así que Jesús, al hacernos parte de Él, nos hace partícipes también de su reparación. Entonces, algunos son iluminados por el Espíritu Santo para comprender mejor el misterio de la Eucaristía. Y estos se hacen especialmente sensibles a las ofensas que se realizan contra la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, que al final ofenden al Padre, obviamente. Entonces, ¿qué hacen? Obviamente, pues, luchan para colaborar con Cristo en la reparación de esas ofensas. Otros son iluminados por el Espíritu Santo con el misterio de la Santísima Trinidad y aman profundamente a la Santísima Trinidad y son especialmente sensibles a cualquier ofensa contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo, como he dicho antes. Otros son iluminados por la preciosa devoción al Inmaculado Corazón de María. Y entonces son especialmente sensibles a cualquier cosa que ofende al corazón de la Virgen. Y entonces ellos se ofrecen para reparar cualquier cosa que ofende al Inmaculado Corazón de María. ¿Lo vais viendo? Cómo el Señor, al hacernos partícipe de Él, nos va permitiendo, a cada uno nos ilumina para que seamos sensibles a uno de los aspectos que Él es sensible. Otros se identifican más bien con el mal de los hombres, se dan cuenta de las injusticias que los hombres cometen unos contra otros y cómo esto ofende al Padre. Y entonces son sensibles a eso, o sensibles a las blasfemias, o sensibles al sacrilegio que puede suponer cuando unos esposos pisotean su sacramento matrimonial. Y entonces, impulsados por el Espíritu, desean colaborar en la reparación por esas ofensas que hacen los esposos a Dios a través de su sacramento. Es algo muy de proyecto amor conyugal, ¿verdad? Bien, cuando tú amas lo sagrado por obra del Espíritu Santo, eres especialmente sensible a eso que ofende al Padre, eso sagrado que ofende al Padre y que está siendo pisoteado, ¿verdad? Y como lo amas, pues entonces te ofreces, te compadeces de ese sufrimiento de Dios, te compadeces, padeces con ese sufrimiento de Dios y por tanto algo dentro de ti te empuja a ofrecerte a reparar esa ofensa cometida contra Dios, contra ese algo sagrado a lo que tú amas, ¿no? Bien, pues el acto redentor consiste en que Cristo acoge nuestra carne y se ofrece a sí mismo al Padre en holocausto en la cruz. Y esa oración tiene carácter de reparación.
tanto, se trata de compadecer con Cristo. Padecer con Él. ¿Dónde? Donde lo hace Él, en la cruz. Nuestra manera de reparar es en la cruz. Por eso la cruz tiene este carácter reparador. Y esto te invita, queridos esposos, a desear estar en la cruz. ¿Lo veis? Si tú tienes un amor enorme por el sacramento del matrimonio, has descubierto la grandeza y la belleza que supone, lo sagrado que es, y ves tantos esposos que lo están están cometiendo sacrilegio porque se están pisoteando, esto te mueve a decir, pues yo voy a ofrecer sacrificios por tantos esposos que están viviendo esto, y a lo mejor una situación de sufrimiento en mi matrimonio para mí es una oportunidad para ofrecerme el sacrificio, para reparar, para esas ofensas contra Dios por el maravilloso sacramento que nos ha dado y que nosotros estamos pisoteando, ¿no? Pero el sufrimiento, queridos esposos, y lo apuntamos un poco antes, no es algo pasivo. Porque el sufrimiento como tal, el sufrimiento en sí mismo viene del pecado. El pecado fue el que introdujo el sufrimiento en el mundo, ¿sí o no? Fue el pecado. Luego el sufrimiento viene del pecado. Y el sufrimiento en sí mismo no es personal. O sea, a ti te toca algo y te ha tocado. Pero lo que lo hace personal es qué actitud adoptas tú ante ese sufrimiento. Porque ahí ya sí hay un acto de libertad, y ese acto ya es personal, ese acto es propio de una persona. Sufrir, puede sufrir un animal también, pero obviamente no es un sufrimiento personal. ¿Cuándo se convierte el sufrimiento en algo personal? Pues cuando yo adopto una actitud frente a ese sufrimiento en la que libremente doy ese paso con Cristo de ya no me quitas la vida, la doy yo por ti, ¿no? Nos redimió la muerte de Cristo llevada por Él con amor. No nos redimió la muerte de Cristo, nos redimió la muerte de Cristo llevada por Él con amor, que es diferente. Ahí es, en ese llevada por amor, es donde introducimos ese aspecto de sufrimiento personal, de alguien que se entrega libremente, con esa actitud redentora. Y esa es la verdadera reparación. Por lo tanto, tenemos, queridos esposos, la posibilidad de desear, anhelar la cruz con este afán de amar en ella para poder reparar las ofensas que le está causando aquel o aquellos a los que amo, a los que tanto amo. Bien, por tanto, la reparación aflictiva consiste en asumir y aceptar ser miembro de la humanidad de Cristo, asumir y aceptar que formo parte de Él, de su cuerpo místico, y el sufrimiento, y entonces acepto limitaciones de la humanidad, que formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Acepto los roces que tengo con otros y con esos otros que forman parte de esa humanidad del cuerpo de Cristo, pero las acepto no con resignación, sino que las supero con amor. Y las aceptamos de manera generosa porque así nos asociamos a la expiación redentora de Cristo. Este, queridos esposos, es la gran lección del Sagrado Corazón de Jesús. Esto es lo que aprendemos del corazón de Jesús, de Cristo, ¿no? Que formamos parte de una humanidad que está necesitada de nuestra entrega y de nuestra oración para su salvación, para ese plan divino que es su salvación. Yo entiendo que formo parte de esa humanidad y me ofrezco a esa necesidad que hay de la salvación de las personas que hay a mi alrededor, a los que quiero, especialmente mi esposo.
Bueno, y ese también la segunda lectura providencialmente nos habla, ¿verdad? San Pablo hoy. Y a veces tenemos la mirada muy puesta en este plano, ¿no? Decíamos el amor propio en mí mismo, en los de alrededor, pero busco quien me ame, dice el corazón de Jesús, y no lo hallo. Y una cosa que me dijo una carmelita hace muchos años, me ayudó mucho en los principios de nuestra conversión. Ella me decía: cuando estéis pasando mal, ¿no? Y siempre piensa, a mí no me pasa nada, y a ti, Señor. Amarle a Él, consolarle a Él, unirnos a Él. Busco quien me ame en eso que te está pasando, ¿no? Y decir, Señor, más pasaste tú. Me das la oportunidad, ¿no?, de configurarte con Él, de dar ese consuelo. Bien, entonces, bueno, cómo Cristo viene a sanar aquello que está herido. Todos estamos heridos, ¿no?, por el pecado original. Todos necesitamos esa redención. Lucas 19:10, la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Pero hoy el mundo enseguida, todo lo que está un poquito cascarito, te dicen, pues tíralo, chico, esto no te equivoques, que esto no tiene arreglo, mejor te buscas otro, rehaces la vida. Y yo ya estoy un poco cascado, tenía que reconocerlo. Pero bueno, vamos a entender las diferencias del mundo, ¿no? Y no, Cristo lo que quiere es que eso que está cascado, eso que está, que el mundo no le da ningún valor, entendamos que Él viene a salvarlo, Él viene a hacerlo nuevo. Por eso siempre decimos que Dios no da ningún matrimonio por perdido. ¿Por qué? Porque Él lo puede hacer. Nunca, jamás hemos dado ningún caso por perdido, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender cómo hay una gran diferencia entre vivir un matrimonio de modo funcional, donde compartimos unas tareas, unos quehaceres, compartimos techo, etcétera, etcétera, a vivir un matrimonio cristiano, donde buscamos la voluntad de Dios, donde claro que nos casamos dos naturalezas heridas y tenemos que madurar en el amor, aceptando lo primero, la debilidad y la fragilidad, porque se ama de verdad ahí, que es lo que hablábamos también ayer, ¿no? Empezando por la humildad. Queremos rechazar lo que no nos gusta y Dios te dice no, abraza, y entonces empezamos a crecer, ¿no? Entonces la pregunta es si vuestro amor no se diferencia en nada a esos que solo buscan el placer, lo hablábamos ayer, ¿no? Pasarlo bien, divertirse, comer mucho, ¿no? Todo diversión, como el mundo, ¿no? Si vuestro amor no se diferencia en nada, ¿qué somos? ¿Qué nos diferencia? Este ha sabido amar en la vida. Este ha sabido amar en un matrimonio difícil. A un esposo con tareita y a una esposa con tareita. Que vuestros hijos lo vean. Mis padres se han querido, porque mi padre era inaguantable y mi madre la ha aguantado. No, le ha amado, ¿no? Qué bonito es eso, cuando alguna vez... O viceversa, ¿no? Cuando alguna vez... Sí, por favor. Cuando alguna vez algunos esposos nos dicen, ¿cómo voy a consentir yo que mis hijos no vean lo que es el amor? Digo, claro, pues eso es. Que tus hijos vean que cuando tu esposa está colérica perdida, tu esposo le ama y le perdona y reza por él, ¿no? Y le justifica y le comprende. ¿Para qué? Para que deje de ser colérico. Se ofrece. Vamos a entender la diferencia de lo que es. Bien, bueno, pues como es la hora me salto esto y entonces... Es que mi José me dice, yo... Pues sí, la hora. Sí. No, lo único que os pedís lo que viene después. Ejemplo, tiempo de adoración. ¿Quién se quiere pedir? Levante la mano. No, después hay preguntas. Preguntas. ¿Quién quiere perderse las preguntas? Bueno, venga. Sí, igual sale. No te preocupes, Concha, que si Dios lo quiere va a salir en las preguntas. No te preocupes. Bien, Jesús le dice a Conchita. Mira, esto lo quería abordar por una razón. Porque a veces parece que hablamos esto para los alejados. Y hay un recorrido.
Y empezamos con cruces y a veces creemos que cuando hemos creído en el camino de Dios ya desaparece todo, todo nos va de color de rosa. Sí, sí, rosa sí, pero con sus espinas también. ¿Eh? ¿Rosa qué? Eso, o chillón, rosa chillón. Rosa como tú quieras, pero con espinas, ¿verdad? Entonces fíjate qué bonito y vamos a entender esto. El otro día me desgarró una persona muy de Dios, no quiero decir qué vocación era, que me dijo, si yo sé esto, no le digo que sí. Sí, pero no es tontería, porque hay que conocer que el camino de la cruz conlleva una purificación y unas etapas. Hay una etapa purgativa, hay una etapa iluminativa y hay una etapa unitiva. Y cada etapa tiene su purificación y cada etapa tiene su cruz. Y por eso es bueno entender que si estoy en una fase que digo, ¿cómo que llevo 4 años desde que hicimos el retiro y todavía estamos tú y yo con esto? No es una frustración. Ahí te quiere tentar el diablo. Entiende que quiere purificar el Señor. Siempre un y más, ¿no? Entonces le dice Jesús a Conchita, mira, en el camino de la cruz me acompañan muchas almas. En el Calvario me acompañan algunas, pero en mi desolación en el huerto casi ninguna. La mayoría se duermen y por eso muchos se quedan en esa vía segunda, purgativa, ¿no? Perdón, iluminativa. No, purgativa. Ay, purgativa. Otras van a la iluminativa y pocas pasan a la unitiva. Mira, hijita, no te conviene volar siempre. Te desvanecerías. Con una mano te subo y con la otra te bajo. ¿Creéis esto? Que Dios a veces permite que te caigas para que te enteres que si no estás sostenido con la gracia, eres un pringao. ¿Sí o no? ¿Pero de verdad lo creemos? ¿O seguimos aspirando a ser santísimos de un modo por la soberbia? A cada etapa se entra por lo que se llama una prueba para una conversión. No vamos a mirar la conversión en la primera, ¿no? Es que me tengo que convertir a la fe, me tengo que convertir a muchas cosas, ¿no? Siempre conlleva un cambio, siempre conlleva un y más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entender cómo esto se lo define Jesús a Conchita en todo este camino de crecimiento espiritual y de unión con él y con el esposo. Cuando la persona empieza por esa primera etapa, vía purgativa, tiene que empezar con la cruz externa, es decir, tiene que empezar por el reconocimiento de sus propios pecados y va teniendo arrepentimiento. Esto cuesta mucho. Por eso muchos no pasan ni de esta etapa, porque no quieren reconocerlo, se quieren excusar. Y a medida que va teniendo arrepentimiento, va recibiendo más gracias de purificación. No te creas tú que, ¿no? Como elevaciones místicas. Más gracias de purificación, hasta que llegas a la herida del costado de Cristo. Y cuando la persona ha recorrido esa cruz externa, donde lo has reconocido, donde lo vas viviendo en verdad, ya no te engañas a ti mismo, ya no te excusas, ya no te revelas, ya te pones ante la verdad, ¿verdad? Cuando la persona ha recorrido esta cruz externa, los pecados suyos, llega hasta esa herida de Cristo y dice Jesús, que el alma empieza a conocer todo ese cuerpo con todos esos sufrimientos, digamos que esa cruz externa, ¿no? Y viene más arrepentimiento por parte de la persona. Y es ahí donde viene el propósito de nunca más cometer pecado mortal. Nunca más cometer un pecado grave, débil, deliberado. Esto es una conversión profunda. Y entonces es cuando uno se asoma al corazón del costado de Cristo. Puede asustar un poco, ¿no? Decir, oye, entonces vamos a ir viviendo etapas de cruz. Sí, pero Dios también te va dando alegría. Por eso decíamos, se puede empezar a vivir una cruz con una alegría. Vas viendo cómo antes no podías amar al que te odiaba
y ahora de pronto te das cuenta que fulanito, ya sea tu cuñado, ya sea tu nuera, ya sea tu padre, ya sea tu hermano, ya sea tu marido, ya sea tu hijo, y de pronto dices, me está dando la gracia, le estoy amando. Cristo empieza a darte en el corazón su corazón. Vamos empezando a latir al mismo ritmo. Claro, hay purificaciones, hay cruz, pero también te va dando unas gracias alucinantes, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando nos asomamos al costado de Cristo, empezamos el recorrido a los pies de Cristo para ir subiendo hasta el corazón de Cristo, donde empezamos esa segunda etapa, y es ahí donde Jesús entrega a María, para que lleve esta alma por dentro del corazón de Jesús. Ahí no me voy a adentrar mucho, ni me voy a adentrar en la etapa unitiva, porque es verdad que es como para ya esas almas más perfectas, ya lo decía Jesús, ¿no? Pero tengamos esto presente, no tengáis miedo, abrazar la cruz es vuestro camino de santidad. Y Dios ahí se va a hacer uno con vosotros. No tengáis miedo, no le queráis dar una lógica humana. Ser pequeños, dejaros llevar, ¿no? Bien, esto me lo voy a saltar, Concha, va a salir en las preguntas. Entonces, como el amor, aspiramos a un amor divino. Dios diviniza nuestro amor, Dios diviniza nuestro sufrimiento, y el verdadero amor fraterno es esa participación en el mismo amor divino de Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? El resto a las preguntas. Luego te decimos que tienes que preguntar, no que sabes. Bien, si miráis a la Virgen, ¿a quién veis, no? Podríamos recorrer, no sé, pues todas las... lo que se reza al final del rosario, letanías, y vemos un montón de cosas. Pero os voy a dar una pista. Yo empiezo con una frase y vosotros la continuáis a ver quién es la Virgen, ¿vale? Ea pues señora. Muy bien, qué barbaridad. Todos lo sabéis, qué bien. Bueno, pues la Virgen es, queridos esposos, nuestra abogada defensora. Lo decimos en la salve, ¿no? Defensora. ¿Y quién es el acusador? A ver si adivináis. El maligno. Ante una caída de mi esposo, imaginaros que tiene una caída y se celebra un juicio, ¿vale? ¿A cuál de los dos estrados nos acercamos? ¿Al del abogado defensor, a la abogada defensora o a la del acusador? ¿De qué equipo soy? Ministro de Satanás. ¿De qué equipo soy? ¿Cuál quieres elegir? Entonces, ante una caída de mi esposo, es verdad que tienes motivos para recriminarle porque ha hecho algo mal, claro. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a intentar justificar ante Dios? ¿Vas a decirle al Señor, Señor, no se lo tengas en cuenta, ya pago yo por él o por ella, que es lo que va a hacer la Virgen? ¿O no? Entonces, vamos a hacer una experiencia que es, vamos a rezar la salve, pero esta vez, o parecido a la salve, hemos extraído este fragmento de la salve y lo vamos a rezar, pero esta vez no se lo vamos a pedir a la Virgen, se lo vamos a pedir a nuestro esposo o a nuestra esposa. Entonces, si no está, pues también como si no está, lo hacemos que se en el fastidie. corazón. A ver. Claro, si no está, nos ha presentado el juicio, lo pierde seguro. Bueno. No, hombre, que Si no está, hacer como si estuviera, ¿vale? Cerráis los ojos y os lo imagináis delante como si estuviera.
Entonces, bueno, vais a repetir lo que yo diga. Y primero empiezan los esposos, ¿vale? Vais a repetir lo que yo diga, como siempre, como nos gusta, mirándoos a los ojos, porque es la manera de entrar en el alma del otro, ¿vale? Es la manera de ver el fondo del alma del otro. Empiezan los esposos. Ea pues, esposa abogada mía. Vuelve a mí esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstrame a Jesús. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce esposa mía. Ruega por mí, querida hija de Dios, para que sea digno de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora las esposas rezan después. Ea pues, esposo, abogado mío. Vuelve a mí esos tus ojos misericordiosos. Vuelve a mí esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstrame a Jesús. Después de este destierro muéstrame a Jesús. Oh clementísimo, oh piadoso, oh dulce esposo mío. Oh clementísimo, oh piadoso, oh dulce esposo mío. Ruega por mí, querido Hijo de Dios. Ruega por mí, querido Hijo de Dios, para que sea digna de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. para que sea digna de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues ahora solo tenéis que hacer lo que os habéis pedido. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues llega el momento de las preguntas. Queda media hora, pero nos quedan 15 minutos. Venga, ¿quién quiere preguntar? ¿Alguien que quiera llevar el micro? ¿Un micro? ¿Sí? Yo voy a preguntar y llevar el micro. Gracias. Vale, pues de momento llevas el micro, pero ya preguntarás. Que no, que es broma, que es broma. Bueno, yo sobre las cruces, hay una cosa que yo veo que hay a veces cruces que el Señor me muestra como que yo no soy capaz de amar a Él. Perdón, que Dios me muestra de qué. Que yo no soy capaz de amar a Él. Me dice, ves, tú no eres capaz de amar a Él. Y entonces yo lo entiendo un poco la estética, la mística, y veo que poco a poco eso lo consigo y deja de ser una cruz para mí, ¿no? Porque ya he sido capaz de amar a Él. Pero otras veces hay cruces que yo no paso y paso una vez y otra vez y yo no la paso, no paso la prueba, y yo muro y yo me quejo y de repente me la quita también. Y yo digo, ¿por qué me la habrá quitado si no la he pasado? ¿Por qué te habrá quitado esa cruz? ¿Por qué me quita cruces que yo no paso? Sino yo veo, no sé, o sea, yo en mi lógica humana veo que cuando yo más o menos entiendo que voy superando eso, entiendo que deje de ser una cruz para mí. Pero a veces sucede que pruebas que yo no paso dejan de ser una prueba para mí. Bueno, eso es una muestra, ¿vale?, de que no pasas tú ninguna de las cruces. O sea, las que crees que pasas tampoco las pasas. Es gracia de Dios siempre. Y es mejor, entonces por eso el Señor de vez en cuando te quita alguna de golpe para que digas, pero si yo no he hecho nada, o yo veo claramente que no he sido yo, pero es para que te enteres de que ninguna de las otras tampoco la has superado tú. Ha sido pura gracia de Dios, porque si nos creemos que la superamos nosotros, entra la soberbia, ¿lo entiendes, no? Y es lo último que el Señor quiere, que nos entre la soberbia. Por lo tanto, las cruces, fíjate que el hecho de que tú quieras superar esa cruz, solo que lo desees, ya es gracia de Dios. Que digas sí a hacerlo, ya es gracia de Dios. Que después hagas el intento, ya es gracia de Dios. Todo. Lo que pasa es que nuestra voluntad colabora, ¿no? Pero, digamos, la causa primera es la gracia de Dios. Y como causa secundaria, pero secundaria, va detrás, es nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestro tal, pero siempre es la gracia de Dios que nos da la gracia hasta que para que digamos sí o hasta para que nos esforcemos, ¿vale? Con lo cual podía quitarte perfectamente todas las cruces de un plumazo,
pero no te las quita porque quiere que tú trabajes, quiere que tú, bueno, pues te humilles también y caigas para que veas que no eres, como dice Maui, Antoñita la fantástica. En este caso, eres Antonio. Antoñito el fantástico. Antoñito el fantástico, ¿vale? ¿Queda claro entonces? Sí. Venga, ¿Quién más? ¿más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Anda. Bueno, esta es fácil. Es una discusión que tenemos en casa que ahora está tomando mucha fuerza y es este misterio de por qué nos casamos hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué cuando el otro muere podemos casarnos con otra persona? Tercer retiro. Os estoy abriendo el hambre, ¿eh? Bueno, nunca dice, no verás que diga hasta que la muerte os separe. No es así. La liturgia no dice. La liturgia no lo dice así. Dice, amarte y respetarte todos los días. Amarte y respetarte todos los días de la vida, de tu vida. Y luego la hermana Glenda sacó una canción que decía hasta que la muerte nos una más. Es decir, en el cielo no es que te cases con otro hombre, por si alguno, no sé. Se está diciendo ya, Para darle respuesta al tentador, ¿no? No es esto. En el cielo está esa unión ya con Dios, plena y con todos. Entonces, en el cielo, con tu esposo tendrás esa unión ya sin la concupiscencia, sin la herida del pecado, esa unión en plenitud. ¿Que aquí has abrazado la cruz? Pues más gloriosa allí. Pero en el cielo estaremos con nuestro esposo en esa plenitud. Jesucristo en ese evangelio donde le cuestionan esto, ¿no? Que los saduceos en esa conversación y la resurrección y qué tal y qué cual, Jesucristo responde diciendo que los que sean juzgados ser hijos, dignos hijos de Dios, serán como ángeles. No dicen que seamos ángeles, pero como ángeles. Ya hay un corazón puro, ya hay una limpieza, ya podemos amar. No habéis entendido nada, dice él. Porque aquí entendemos el matrimonio, pero es que el matrimonio, por eso los santos cuando los santifican, los matrimonios santos, fijaros que se celebra el día de su boda, porque ahí empezamos a morir a nuestro yo por el otro. Los sacerdotes, las religiosas, se celebra el día de su muerte. Cuando los canonizan, ¿verdad? Se celebra el día de su muerte. Entonces, para nosotros, como todo, lo que vives aquí, hay una prolongación. Si aquí estás viviendo un infierno, si aquí estás viviendo un purgatorio, si aquí estás viviendo ya el reino de Dios, es una prolongación. Una pregunta tonta a razón de esto, es que mi mujer tiene dudas. No, es una pregunta muy tonta a colación. ¿Y qué pasa con los viudos y viudas que se han vuelto a casar? ¿Qué pasa en el cielo? Bueno, para empezar a decir, no te ha quedado muy bonito decir, es una pregunta tonta y es de mi mujer. Te queda regular eso. Bueno, efectivamente es lícito contraer matrimonio canónico con otra persona después de haber enviudado. Aquí tendemos a mirar con los ojos humanos, no miramos con los ojos del cielo. En el cielo seremos todos uno. Lo que pasa es que tendremos pues nuestros predilectos, pero no habrá envidias, no habrá celos, no habrá, ¿entiendes? Entonces, que tú quieras a otra persona o que quieras a Dios no es motivo para que a mí me dejes de querer. A mí me quieres
al 100% y al otro en el cielo le puedes querer al 100% igual. Aquí en la tierra tenemos la limitación y por eso lo vemos un poco con ojos terrenos, ¿no? Terrenales, perdón. Pues como solo nos podemos entregar a uno completamente, porque solo tenemos un cuerpo y solo nos podemos entregar a uno, pues entonces te sabe raro que te puedas entregar a uno y después te puedas entregar al otro y ahora que vas en el cielo, ¿cuál de los dos? Es que no es ninguno de los dos. Lo dice el Señor también. En el cielo amarás a los dos al 100%. Y ellos se sentirán amados al 100%. No habrá comparaciones, no habrá celos, no habrá, ¿vale? La comunión Es la comunión de los santos. Entonces, la perfección. amarás a tu esposa pues como me amas a mí, que ahora mismo te quedo lejos. Pero es que mi padre murió mi madre y mis hermanos les preocupa mucho este asunto. Es para aclarárselo también. Bueno, pues mátalo y que se vaya con la madre. Así se acaban los celos. Pero luego es curioso porque Jesús, cuando le hablaban cómo serían las cosas en el cielo, decía, pero ¿por qué os preocupáis de lo que no veis? Y si os hablo de lo que veis y no me... o sea, con toda la tarea que tenemos en el matrimonio, ¿para qué os vais a preocupar de cómo va a ser luego? Vamos a currarnos por acoger el reino de Dios, ¿no? Y que sea una prolongación y que verdaderamente podamos entrar en ese cielo, ¿no? Abrazando la cruz. Bueno, tu pregunta es... Mi pregunta es, el enfoque es un poco que llegar al cielo es como una carrera de Santa Cruz. Quiero decir, mi cruz, ¿no? Personal, que aspiro a abrazarla y a superarla si el Señor me ayuda. Puede ocurrir o no, que la supere de aquí a mi fallecimiento, ¿no? En el caso de que la supere, me va a poner otra. A ver, es por eso yo decía que cuidado, porque esto no lo podemos ver como un camino de fatalidad, porque asociamos la cruz a eso. Lo tenemos que ver como un camino de liberación. Liberación. La cruz se nos hace pesada en la medida que aún mi corazón no está libre, que aún Cristo viene a liberarme de eso, viene a liberarme de mi amor propio, de mi egoísmo, de todo eso, que todo eso me esclaviza. Y todo eso es lo que me ata. Entonces, ¿qué pasa? Que la cruz es necesaria. La cruz es lo que hemos dicho. Es un camino de amar como Dios ama. Perfectamente. Entonces, yo creo que es un gran error ver la cruz como un objetivo, digamos, de superación. Para mí eso fue algo importante, ¿no? Creo que hay cruces que vemos la obra de Dios, la vemos y vemos el triunfo, y hay cruces que no lo vemos y que a lo mejor no hay que verla, simplemente es cómo amas en ello, y cuando descubre que no ama, pues venga, sigue pidiendo la gracia, ¿no? Yo precisamente antes de ayer, antes de venir, antes de ayer, veía una chica que yo admiro mucho y es una chica que su marido la dejó por otra mujer, luego se fue con otra mujer, luego ya tiene cinco distintas desde que le dejó a ella. Con ninguna de ellas estará en el cielo, creo. Con ninguna de ellas estará en el cielo, dice. No, hombre, claro que no. Bueno, a ver, no, pero quiero decir, y esta chica, pues siempre la he visto de sagrario en sagrario. Es una mujer muy guapa, es una mujer que todo el mundo le dice, ¿cómo tú no rehaces la vida? Y ella sabe que su misión es salvar a su esposo, porque está condenada ahora mismo. La Gloria no la ha visto todavía, yo la conozco hace 10 años. La verá
verá a su esposo que se libra del infierno. Pero la gloria aquí, pues no lo sabemos. Pero ella persevera de sagrario en sagrario, de adoración. Ahí está un testimonio impresionante, ¿no? De fe, de unión con Cristo, de confianza. Y ella experimenta el consuelo de Dios, las gracias de Dios. Por eso decía, cuidado, que uno experimenta la alegría del sufrimiento. Uno experimenta la alegría del sufrimiento. Una alegría no es divertida, no es divertida, es gozosa. Es una alegría donde de verdad estás viviendo un sufrimiento, pero por dentro lo estás viviendo pues con una paz. O sea, por eso decimos la cruz vivida con Cristo, porque sola no tiene ningún mérito. Es Cristo el que le da el mérito. No podéis nada sin mí. La vid y los sarmientos, todo. Es Él el que hace la redención. Es Él, es Cristo quien va a salvar al esposo de esta esposa. Es Cristo, ¿no? Entonces, pero va dando unos frutos en el alma, va dando unos frutos. En cambio, el mal ladrón, ¿lo veis? Entonces, no es cuestión de que tú te pongas un objetivo de yo tengo que... No, deja a Dios ser Dios. No decidas tú la cruz que verá su gloria y cuándo la verás, ¿no? Déjame ser Dios y actuar como mi libertad, como le decía Jesús a Sor Faustina, ¿no? Y confiemos en Él. O sea, que esto no es un camino de desgracia, es al revés, es un camino de gracia. Pero entender que cuando yo voy abrazando esas cruces me va liberando. Claro que hay un hombre viejo y una mujer y un hombre nuevo. Claro que hay una mujer vieja y una mujer nueva, ¿no? ¿Quiénes de los que estáis en esta sala no habéis experimentado un cambio en vuestra vida, gracias a Dios, en vuestro corazón? Sí, ese no confunde. Ese no confunde. Formula la pregunta. Sí, ¿quiénes sabéis? ¿No? ¿Quién ves? Instrumento inútil y mi esposo es mi ayuda del Padre. ¿Quiénes habéis experimentado la gracia de haber vivido una transformación en vuestro corazón? ¿Quiénes habéis experimentado la gracia de haber vivido una transformación en vuestro matrimonio? Este es el camino. ¿Ha sido sin cruz? Pues eso es entenderla. ¿Y luego qué te da? Te va dando unos frutos, ¿no? Te va dando una alegría, te va dando una unión, te va dando una confianza en el Señor, vas creciendo en confianza en el Señor, en fe, en todo, ¿no? Bueno, esta última pregunta y empezamos con los grupos, y ahora en los grupos podéis seguir profundizando. La resurrección, que para nosotros es una experiencia muy feliz en Jesucristo, Cristo muere y resucita, el Padre que le devuelve la vida al Hijo, ¿no? Cada año lo disfrutamos totalmente, ¿no? Entonces, se puede asociar la resurrección en esta experiencia de la cruz, la resurrección también se la puede identificar con Dios te da la vida nuevamente una vez que pasas estas cruces, esa dinámica de cruz, no está crucificado, por su pecado, por los pecados se crucifica voluntariamente por los pecados me crucifico por la iglesia, por mí. Hablamos de cruz, se puede también asociar la resurrección a esa dinámica de vida que perdón, lo habéis pensado. Discúlpame, no sé si te entiendo, Pedro, pero entiendo que es 2 Corintios, que es lo que hemos dicho. En la medida que padecemos con Cristo, también participamos de esa gloria, ¿verdad? O sea, pero es que hay muchos modos de participación, por eso le decía a ella que está esa participación en unos frutos, o sea, siempre hay. Lo que pasa que quizás no es la resurrección que yo esperaba, ¿no? Quizás tienes grandes problemas con tus hijos y a lo mejor nunca llegas a encontrar que tus hijos te amen y te acojan. El amor implica una reciprocidad, no tiene por qué, ¿no? Pero ya está, ¿lo ves? Pero tú abrazar esa cruz y haberte entregado en ella da unos frutos en tu corazón. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Ya quería una.
Si no, en los grupos, lo que quieran. Si no, hazla, ya está, lo intentamos. Pues también tiene que ver con los pastorcillos de Fátima, que bueno, pues últimamente los tenemos más presentes por temilla de que faltan pastorcillos en un grupo. Y yo ahora cuando has dicho lo de que a algunos el Espíritu Santo les da, o bueno, llegan a desear estar en la luz, estar en el sufrimiento, claro, me ha venido a la mente pensado, ahora van a hablar de los pastorcillos y voy a saber un poco. Era lo que me salté. Concha. Bueno, pues claro, desde que supe hace ya tiempo leyendo y tal, lo de su historia y eso, que ellos realmente la Virgen les dio buscar el dolor y el sufrimiento, siempre para la conversión de los pecadores, para ofrecerla, lo de privarse de agua en el verano y en el campo, y restregarse las ortigas, y estas cosas que yo qué sé, que cuando pienso en ellos siempre me viene así como un peso de decir, madre mía, pero ¿cómo puedo yo así querer ser pastorcilla del grupo? Si madre mía, lo que ascendió a ellos y lo que ellos fueron capaces de hacer, y lo hacían, y madre mía, es verdad que no solamente eran así activamente, o sea, que no solamente era lo de las ortigas, también era privación, que parece que es un poco menos activo decir, venga, voy a sufrir por los pecadores, pero es como que me hace verlos un poco como que jamás estaré a su altura, que floja eres, no sé, es como que me viene esa gran pregunta de decir, si ni siquiera el mismo Jesucristo buscó a Cecilia. Esa es un poco mi inquietud, mi pregunta. ¿Ni siquiera Jesucristo buscó qué? A ver, como que activamente, hombre, yo he leído también y lo creo, que él acogió la cruz con alegría, la pasión con alegría. De hecho dice aquello de cuánto he deseado comer esta cena con vosotros, y era lo que iba a ser su pasión realmente. Eso sí, pero no era algo que él hubiera buscado. Es verdad que podría haberlo evitado, pero no activamente iba detrás de o eso creo yo. O sea, quiere hacer la voluntad del Padre, evidentemente. Querida Cecilia, cuando el primer hombre y la primera mujer, desde su libertad, es decir, Dios... Todo es providencia. Todo es providencia. No lo pillo. Si es Cecilia. Ah, Eva. A ver, vamos a entender esto, ¿no? Vamos a ponernos en el corazón de Dios cuando piensa en cada uno de nosotros. Y decide crearnos. Y decide darnos todo su bien. Y comparte con nosotros todo su bien. Y todas sus grandezas y belleza. Y el hombre es una maravilla. Y en el reino, en el paraíso, Dios no pensó en el sufrimiento. Lo único que Dios no pensó en compartir con el hombre fue la misericordia, porque no era necesaria. ¿No? Sabemos lo que es la misericordia, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando Dios crea al hombre así, tenía que darle libertad, ¿sí o no? Porque si no le hubiera dado libertad, no es amor, ¿verdad? Tenía que darle la libertad. ¿Qué es lo que le dice? ¿Quieres amar? ¿Quieres dejar que la unión que quiero? Porque Dios no venía a pasear con nosotros, venía a estar en nosotros y nosotros en Él, como en el cielo, ¿no? Bien, ¿quieres? Para eso, claro, tienes que dejarte conducir por mí. Pero no, el hombre decidió hacer su voluntad. Y entonces rechazó ese bien. ¿Qué es el pecado? La ausencia de un bien, ¿no? Decía San Juan Pablo, ¿no?
Entonces, ¿qué hace Dios ante eso? Ponte en su situación, se desgarra. O sea, ponte en su situación, ponte en su corazón, se desgarra. ¿Y qué hace? Plan B. Plan B, te voy a sacar de ahí, hijo, morirás. Si comes de este árbol, morirás. Morirá, tu alma morirá. El pecado nos lleva a la muerte del alma. ¿Qué hace? Se hace hombre. ¿Que vino a qué? ¿A festejar? ¿A disfrutar? ¿A pasarlo bien? ¿A montarse fiestas? No, vino a encarnarse en el vientre de María. Se hizo nada. Por favor, pensarlo, un feto. Por favor, que es Dios, que no es como tú y como yo, que es Dios, que lo poseía todo. Como si tú te vuelves cucaracha, por amor, por favor, no, más locura. Solo eso ya es sufrimiento. Ahí encerrado, mira el feto, no tiene ni para moverse. Y era vulnerable, le tienen que limpiar hasta la caca. Por favor, es una locura. Lo de nuestro Padre es una locura. Y tiene que aprender a andar, y tiene que aprender a hablar. Y se deja ser perseguido nada más nacer. María no era pobre antes, pero se engendra Dios en ella y se hace pobre. Y él se hace pobre. Podía haber venido rico, ¿sí o no? Rey, en un palacio, dos sirvientes, con grandes lujos, ¿no? Piénsalo bien si nuestro Señor no le pidió la cruz de sorpresa. ¡Anda, fíjate! No. ¿Cuánto he deseado este momento? Lo tenía en su corazón, Padre. Todo es poco por salvar a nuestros niños. Te voy a devolver la gloria que te ha quitado Satanás. La gloria de Dios es que el hombre viva. ¿Lo entendemos? No, Dios no vino a festejar. Dios vino a la redención. Y la redención tiene un precio. Y si Dios la dio por ti, la pregunta es, ¿y tú la vas a dar por ti mismo? Vamos a ver, que no es ni siquiera por el vecino, que luego es tan bueno y tan generoso que encima dice, venga, y por tu esposo, venga, y por tus hijos. Entonces, claro, la Virgen no les obligó a los niños a eso, se los ofreció. ¿Le ofreció el qué? La santidad. La santidad. Y le mostró el desgarro del infierno. Algunos dicen, qué cruel. No, la Virgen no es cruel. Le mostró la verdad. Da miedo hablar del infierno, pero existe. Existe. Entonces le mostró la verdad. ¿Y qué dijeron esos niños? Todo es poco porque no suceda eso. Si viéramos el infierno, ¿no estaríais dispuestos a ofrecer sacrificios y oraciones? Si vierais que vosotros ibais allí o vuestros hijos, ¿no estaríais dispuestos a ofrecer sacrificios y oraciones? No es la Virgen cruel, muestra la verdad, se lo ha dicho todos los santos, él mismo en el Evangelio habla infinidad de veces de ello. Claro, los niños al ver esa realidad tan brutal, no les movió un horror, no dudaron del amor del Padre, entendieron que el Padre sufría por eso y dijeron, Padre como Jesús, te voy a ayudar a salvar almas. Vamos a hacer que entren las menos posibles en el infierno. Y claro, el Padre ya vio que era tanto, que no te olvides, le llegó a decir la Virgen, el Padre dice que no hace falta tanto, por la noche no os pongáis el cinturón. Pues se ponían hasta, o sea, su generosidad era maravillosa. ¿Entendemos el amor de verdad? Si tu hijo está muriéndose, ¿no darías la vida por él? Pues esto es el amor. Lo que pasa con los hijos lo vemos como más fácil, ¿no? Pero es así. ¿Lo entendemos? Entonces es sencillo. Entonces, pastorcito, si te falta, si cuando llega el bebé del grupo, que falta más que una escopeta en la feria, no, ¿cómo es eso? Porque que falla más que una escopeta de feria. Pues entonces, yo siempre lo diré, nosotros estamos hoy aquí gracias a
a Pepa y Emilio. Eran los responsables del primer grupo de Santo Niño en Cebú que teníamos. Éramos un desastre, fallábamos más que la escopeta de feria y los pobres Pepa y Emilio no hacían nada más que llamarnos. Cuando fallábamos nos llamaban, ¡ay, os hemos echado de menos! Y ya fallamos tanto que nos llamaban antes. De verdad, éramos un desastre. Y fallamos tanto que nos llamaban antes y decían, oye, este fin de semana tenemos reunión, ¿vais a venir? Me acuerdo una vez que dije, no, es que Gonzalo era pequeño, y le dije, no, es que Gonzalo está malo. Ah, pues vamos a vuestra casa. Eso es ser un pastorcillo. Claro, esto es como cuando eres padre no te das cuenta de lo que tus padres han hecho. Cuando empezamos a llevar grupos, y madre mía, el primer grupo que nos tocó, yo me acordaba de Pepa y Emilio. Y entonces dije, entregas, sacrificios, oraciones, paciencia. ¿Sabéis? Un grupo con un buen pastorcito, ese grupo no muere. Unido a Cristo, ese grupo no muere. Pero falta generosidad, falta amor, falta entrega. ¿Lo veis? Entonces, bueno, por tus cabras y tus sí, tus de eso, veo que todo eso como que ya, ¿no? Tu respuesta. Entonces ahora vas a salir queriendo. Te vas a poner el cinturón por la noche. Bueno, es una broma, ¿no? Misericordia aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer los grupos, ¿no, Antonio? No, nada tiempo ya. Vamos a hacerlo más o menos. Yo creo que no da tiempo. Yo lo que haría sería, son 1:15, a 1:30 exponemos y así tenemos. Sí, seguimos con alguna pregunta más y a 1:30 exponemos. Si alguien quiere descansar, pues que descanse mientras seguimos con las preguntas. Mi pregunta va en relación con la providencia que mencionaba desde el principio, ¿no? De los cristianos no queremos una mala suerte, ¿no? Y relacionado con esto de la cruz, claro, cuando te enfrentas a la cruz, intentas entregarla o acogerla, ¿no? Acogerla y acogerla a Cristo. Claro, es difícil, a lo mejor la práctica para no tener dudas de que realmente lo que estás haciendo es acogerla y entregarla a Cristo. ¿Por qué? Yo, por el dicho que los cristianos mucho decimos de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Entonces dices, vale, Señor, esto has expuesto y ahora me voy a poner un triunfo aquí a trabajar en esto, pero voy a intentar hacer tu voluntad, pero me voy a poner a trabajar, ¿no? A intentar solucionar esta humano, como ser humano, ¿no? Lo que sea. Entonces, claro, aquí empieza por un lado la soberbia de decir, es que tengo yo que sí, que ya sé que está Dios y que estoy ofreciendo esas cosas, que las estoy tratando a coger, pero que tengo. Y también me estaba acordando, cuando pensando en esto, de Marta y María. Entonces está Marta y dice, ahora tampoco está tú, pero tengo que ponerme y tengo que servir y tengo que servir. Entonces, para mí lo difícil es cómo discernir, porque pienso que cuando te pones en ese trabajo arduo, porque tú dices, lo entrego todo y te voy a poner, puedes incluso estar desviándote o incluso puede ser una tentación, ¿no? Es que el diablo te gana hacia el otro lado y dice, no, venga, que tú puedes, venga, haz esto, ponte a trabajar con un lobo 24 horas al día y ya verás cómo no, y resulta que no es eso. Y entonces Jesús dice, pero no has elegido, estás muy atareado, ¿no? Estás muy atareado, se te ha olvidado lo que tú dijiste que hacías la tu cruz, pero estás muy atareado, ¿no? Entonces, para mí lo difícil es ese discernimiento, ¿no? ¿Cuál es el camino en esa cosa de la cruz, en la práctica, con el problema concreto, con la cruz concreta? ¿Cómo se discierne? Me temo la respuesta. Digo, que será la oración. No, hay algo que de lo que nos habla mucho Don Juan en la reflexión, que es la unidad de vida. La unidad de vida es llevarlo todo para adelante según su justa medida, ¿vale? Entonces, que uno se ponga a tope porque esa cruz te exige un esfuerzo, bueno, no significa que dejes la oración, por ejemplo, por esa entrega a tope. Uno tiene que saber, como decíamos antes, que está la primacía de la gracia
al final tú trabajas pero convencido que no es como consecuencia de tu trabajo que superarás esa cruz. Tú trabajas porque el Señor te pide tu colaboración sabiendo que al final es Él quien lo va a hacer. Pero claro, si no tienes vida de sacramentos, que es donde recibes la gracia, si no tienes vida de oración que te predispone para recibir la gracia, si no cuidas tu matrimonio, si no estás en ese esfuerzo ascético, ¿no? De decir, oye, tengo este defecto dominante, voy a trabajar también. Entonces, la prudencia es una virtud, ¿no? Y al final, pues es hacer lo justo de cada cosa que tengo que hacer, pero llevar todas para adelante, ¿vale? Entonces, al final es cuestión de hacer la voluntad de Dios. Tú haces la voluntad de Dios y Dios lleva adelante su plan contigo de la mano, pero lo lleva Él, ¿no? Entonces, por eso decimos, no es decir, oye, tengo esta cruz, esto me implica entregarme al 100%. Bueno, pues al 100% significa que mi tiempo de trabajo es el que voy a dedicar y en ese tiempo me voy a centrar y lo voy a, ¿no? Me voy a poner a tope en ese tiempo. Pero luego hay otro tiempo, que es mi tiempo de oración, y ahí me voy a poner a tope con mi oración. Y luego hay otro tiempo, que es el tiempo que dedico a mi esposa, y ahí me voy a dedicar a mi esposa o a mis hijos. Y luego hay otro tiempo que es la Eucaristía, pues ahí ¿no? Entonces, es hacer, realmente el santo es el que hace en cada momento lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que Dios le pide que haga. Haciendo eso, que es lo que Dios te pide, y por amor siempre, no por autosuperación, no por soberbia, como decías, sino con amor. O sea, yo pues tengo determinada tarea que hacer y de eso depende, pues yo que sé, otras personas, ¿no? Pues esto que hago, esta tarea que hago, la hago por amor a esas otras personas, no por miedo, no por una falta de confianza en el Señor, lo hago por amor. Entonces tú ese trabajo lo haces por amor y a partir de ahí, cuando has hecho lo que tenías que hacer, ya confías en el Señor. Y ahora tienes tu rato de oración y tal. Santa Teresa de Calcuta, las tardes las monjas las dedicaban a la oración. Y ya podía venir uno muriéndose, que ellas lo dedicaban a la oración. ¿Por qué? Porque ellas sabían que si no se dedicaban a la oración, luego no iban a poder hacer correctamente el trabajo que tenían que hacer por las mañanas con los enfermos. Porque ahí es donde se alimentan de la gracia y es la gracia al final la que se derrama, ¿no? La que actúa. ¿Vale? Yo solo quiero decir una cosa. Creo que lo hemos dicho, ¿no? Desde ayer, hoy, pero por si no queda muy claro, entendamos que nuestro camino, lo dice Jesús, de seguimiento es a Cristo. Y en la cruz nos encontramos con Él. Y es un misterio, pero uno de los gozos más grandes es que te vas enamorando más de Él y Él te va dando ese amor por Él. Por eso decimos, entender la cruz es una locura, porque los propios frutos que te da el Señor de besarla no pueden ser entendibles, porque no son naturales. Vamos ahora. Ese gozo, esa alegría, ese amor por Él. Entonces, qué bonito es lo que estábamos diciendo al final, es esa confianza en que yo sé que si Dios está permitiendo esta cruz es por mi bien. El hombre endurece el corazón y el dolor es como un antídoto, pero es por mi bien y Dios sufre conmigo. No puedo ver a Dios como me manda una cruz por... No, o sea, es lo que decíamos, no era el plan original, no la quiere, ¿vale? Pero, entonces,
¿qué pasa? Que cuando yo voy reconociendo cómo está conmigo, cómo sufre conmigo, cómo me va ayudando, cómo me va animando, cómo me voy enamorando, me va seduciendo y me dejo seducir. Es un camino de amor. Claro, entender esto es un poco como... es recorrerlo. Es como él le decía a los 2 discípulos, ¿no? Queremos saber dónde vives, pues ven y me sigues. O sea, al final es importante hablar de la cruz. ¿Para qué? Para que nos pongamos en verdad, pero también para, como dice José Luis, ese deseo que siembra Dios en nosotros, queramos acogerlo. Y no nos confunda la mentira del mundo, que nos hace huir de ella. ¿Lo veis? Pero es adentrarnos. Yo creo que podríamos hablar tanto sobre la cruz que hoy podríamos explicarnos horas, ¿verdad? Pero es entender qué es el camino del amor. No es el plan original, pero una vez que nosotros decidimos el mal, al mal se vence con un bien mayor, pero en el terreno del mal. No tienes otro modo, en el terreno del mal. Pero tampoco podemos reducir la cruz a todo lo que nos cuesta. Eso sería reducir mucho lo que es la cruz, ¿no? Es que por eso digo que la hay cruz muchas... cuesta siempre. Sí, pero no al contrario, o sea, todo lo que me cuesta es una cruz. Porque los santos, por ejemplo, cuando ya han pasado ese umbral, ¿no?, de esa muerte al amor propio, y su mirada era agradar a Dios, y su mirada era el amor por los demás, y tenían ahí sobre todo esa fuerza. Por eso venid a mí los que estáis cansados y agobiados, porque la cruz se va haciendo ligera y el yugo llevadero. ¿Qué nos hace la cruz pesada? El amor propio. Entonces te cuesta en la medida que tu amor propio es más grande. Sí, pero te digo, la cruz cuesta siempre, pero que no podemos reducir tampoco la cruz a todo lo que a mí me cuesta. Pero cuidado, no digas siempre. No, Siempre que estamos en esa etapa todavía con necesidad de purificar un corazón y un desorden, pero por eso lo entiendo como un bien para mí. Pero no reducir la cruz a todo lo que dificulta, a todo lo que, ¿no? O sí, a cualquier cosa que... Bueno, es que cuando ya el corazón ama de verdad, ya no le cuesta. No, pero está diciendo la cruz. A ver, es más fácil. Pon un ejemplo de algo que te cueste y que no es una cruz. Un ejemplo de algo que me cueste y que no la considero una cruz. No sé, a mí me cuestan muchísimas cosas, yo no sé, con mis hijos, y yo no las considero, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Va a ser una cruz. No, pero... O sea, te cuesta algo que sea consecuencia de los pecados de tus hijos, ¿no? Eso es cargar con una cruz. Sí, a lo mejor los pecados sí, pero no, yo hablo de algo que a mí me cueste por mi debilidad, ¿no? Porque soy perezosa, por ejemplo, y eso no se considera. A mí me cuesta levantarme por las noches cada vez que mi hijo no sé qué es una cruz, es una cruz. ¿Es una cruz? Sí. Es una cruz que Dios te pone para que crezcas en amor. O sea, la diferencia es que Cristo es el inocente y paga por la cruz de todos. Léete a San Juan de la Cruz y verás todas las cruces que menciona y son pequeñas. Tú tienes cruces por tus propios pecados. Claro. Entonces tienes pereza y te cuesta. Ese que te cuesta es una cruz que el Señor te pone por delante para que tú... Yo consideraba la cruz como algo más... Grande, ¿no? También. No tiene por qué. Pero tú ten en cuenta que en ese acto estás reparando por tu propia pereza. Pues, eso ¿no? sí, que eso merece, Perdón, claro, eso es... que merece la cruz para nosotros es por la redención de los demás y por un desagravio también por nuestros propios pecados, que somos parte de la humanidad. Entonces, mi pereza al final impacta negativamente en toda la humanidad. Solo mi pereza impacta negativamente en toda la humanidad. Entonces, entregándome en esa cruz es una manera de reparar por mi propia pereza. Perdón, pero hay una cosa que... Por eso quiero insistir en este amor a Dios. Fíjate lo que dice el corazón de Jesús, para que entendamos que el mérito no está tanto en la, digamos, intensidad del sufrimiento o en la gravedad de la situación. Ya sea que duermas, ya sea que descanses, ya sea que barras. Fijaros qué cosas menciona tan sencillas.
con tal de que lo unas por amor a mí, puedes salvar más almas que evangelizando a todo el mundo. Pero nosotros, por la vanagloria y por esa vanidad, siempre tendemos a pensar todo como muy heroico. Que va en lo sencillo como lo haces por amor a Dios, que es la pureza de intención. Hacerlo por amor a Dios es pureza de intención. Ahí no te buscas tú, no estás haciendo por ti, ni para lograr nada, ni para... ¿no? Entonces, da igual lo que hagas, el mérito va a estar en cuanto lo unes a Dios. No, yo no niego el mérito de esas cosas pequeñas, pero yo no la consideraba... Pero son cruces, o sea, al final todo lo que... Yo no niego el mérito y la corrección en ese amor que pones en todo y en lo más pequeño. Claro. Pero yo no lo consideraba como cruz, porque cruz lo asocias, claro, ves a Cristo que se entrega hasta el extremo, pero claro, el Señor también pone muchas pequeñas para ir ayudándonos, para ir... Y es en lo sencillo donde debemos ejercitar, porque ahí es donde luego hará posible que en lo grande... Claro, es decir, ¿por qué Cristo en el juicio injusto puede permanecer callado? Y además, tu cruz a ti no te puede suponer, porque levantarte va a pasar una cosa y a mí me puede suponer la vida. Claro, a cada uno, por la pereza, a cada uno le pone el Señor. Por el propio cuerpo. Bueno, vamos a retirar esto y ponemos el altar, ¿vale? Y Esto se ha parado a mitad. Batería baja.